¿Qué les pasa a las personas cuando sienten que el espacio donde viven deja de ser cuidado, representado o imaginado como valioso? Parecería que en cada ciudad hay al menos un par de lugares que generan una marca invisible en la vida de sus habitantes. En este episodio de Antropociudad nos adentramos en un barrio del sur de Quito para explorar el deterioro urbano, el estigma y el abandono y cómo estos fenómenos inciden en la autoestima colectiva. Acompáñanos. Rude boy, desde Holanda, estilo callejero por donde quiera que vaya. Bad boy, rude boy, desde Holanda, legalización ya parece Holanda. Las ciudades también producen heridas. Algunas se ven en las calles rotas, las casas abandonadas y las ruinas de lo que fue en algún momento. Otras aparecen de forma más silenciosa, en el desencanto, en la pérdida del sentido de pertenencia y en la sensación de que el espacio en que se habita ya no le importa a mucha gente. Bienvenidos a Antropociudad, un espacio donde exploramos las ciudades latinoamericanas desde una mirada antropológica. Aquí pensamos la relación entre las personas y los territorios que habitan, entendiendo que los espacios urbanos no son simples escenarios, sino lugares que también moldean subjetividades, relaciones y formas de imaginar el futuro. Hoy iremos a uno de los barrios más célebres del sur de Quito, Solanda, un territorio marcado por la migración, el comercio popular y la organización barrial, pero también por el estigma, el abandono institucional y transformaciones urbanas que han cambiado profundamente la manera de habitar el espacio. Nuestra invitada es Pamela Ramón, investigadora y estudiosa de barrios populares, maestra en antropología y especialista en migración, desarrollo y derechos humanos por Flaxo, Ecuador. En 2021 estrenó el documental Solanda, la ciudad sur, que se erige como una radiografía de un barrio histórico que convive entre la diversidad, los conflictos y los contrastes. Han pasado casi 40 años desde que Solanda nació. Nada de lo que es era entonces. Pequeñas casas en crecimiento, luchas obreras, choques generacionales, una época convulsa marcada por la segregación urbana y la resignificación del ser sureño. Solanda nació en los años 80 como un proyecto estatal de vivienda popular pensado para familias trabajadoras del sur de Quito. Con el tiempo, el barrio creció mucho más allá de lo que había sido planificado, pero nació en condiciones precarias y esa condición comenzó a pesar más. Siento que es un trabajo, el deterioro, un trabajo en conjunto entre la negligencia, la falta de voluntad política de las autoridades a cargo. Siento que es también una falta de conciencia social por parte de los habitantes. Y siento que es un hecho también histórico, como digo, no responde simplemente a la falta de voluntad política de una administración, sino que siento que estos espacios que han nacido ya estigmatizados de alguna forma, estos espacios que se van deteriorando, creo que hay que verlos desde cómo nacen. Entonces, desde cuál fue el nacimiento de ese espacio. En el tema específico de Solanda lo veo como que es un espacio que nace deteriorado. Es un espacio que nace precario, sino deteriorado. Porque bueno, el deterioro es algo que toma tiempo. No había veredas, no había agua, no había luz, no había agua potable. Quizás es un espacio que nace precario, a pesar de que es un espacio que fue pensado, aparentemente diseñado por el Estado, pero nace ya con el estigma de ser un espacio de una vivienda de interés social. Una solución a la falta de vivienda en ese momento, como parte de una política de solucionar esta falta de vivienda. Pero los espacios que nacen así ya nacen estigmatizados. Entonces son espacios donde la gente es carente, donde la gente es pobre, donde la gente... Entonces ya tiene un estigma, ¿no? Históricamente ha habido una exclusión por estos espacios. Siempre se han atendido los espacios donde viven otros grupos sociales. Entonces yo pienso que el deterioro viene primero por esa visión excluyente que hay de la ciudad, porque se priorizan otros espacios. Y estos espacios que ya nacen con desigualdad son espacios que son atendidos a destiempo. Y pensaron que aquí en Solanda iban a vivir gente muy pobre, demasiado pobre, y nunca pensaron que iba a progresar. Son espacios que son espacios como de segundo orden, que están en la agenda despuesito de los barrios donde viven las élites, por ejemplo. Eso se atienden primero.
Esos no pueden estar con las calles rotas, esos no pueden estar con la basura. En esos barrios la basura no se puede recoger en la mañana, no, no. Ahí se recoge la basura de noche, pero no vayan a la Colmena, ahí sí pueden ir los carros a recoger en la mañana, que se riegue y se desparrame, no importa, porque esa es más o menos acompaña la estética de la gente y del barrio. Entonces yo siento que hay como esa exclusión, desde ahí nace como una falta de atención, una falta de voluntad política. Entonces se gobierna así, no se gobierna para la gente que necesita, se gobierna para los que mandan, y los que mandan son los que tienen la plata, y los que tienen la plata viven en espacios en otros espacios. La precariedad no solo deja marcas materiales, también produce cansancio, apatía y una sensación persistente de que nadie escucha realmente a quienes viven en estos espacios. Eso influye en la relación que los habitantes tienen con la política, con sus dirigentes y, por supuesto, con la posibilidad de cambiar las cosas. Sí, entonces yo pienso que a todo esto que te decía se suma también esta apatía, ese desencanto que la gente tiene o tenemos por lo político, por la práctica política, quiero decir, todo lo que tiene que ver organización, escoger representantes, o sea, ha sido tanto el desencanto que si escoges el presidente, pedazos, escoges alcalde, hay que ver, luego si escoges el presidente del barrio, también termina siendo como, generalmente lo que pasa en los barrios de mi barrio es que terminan concentrando todo el poder y jalando para su lado, y luego también, y pasa así como que todo ese desencanto de la organización y de la práctica política hace que la gente desprecie o piense que sea inútil organizarse, que piense que sea, ¿para qué si todo termina en lo mismo, básicamente? Porque son años de años de años en lo mismo. Porque lo que pasa es que ya no existe una real representación. Nadie representa a nadie realmente. Yo, por ejemplo, en Solanda, ¿cómo puede existir una participación real? Y pasa en los barrios todos, porque es una trampa. No eliges realmente a los líderes de manera democrática y representativa. O sea, si Solanda realmente, si ahí hubiera votaciones, serían cientos y miles de votantes. Apenas creo que votan 50, 100, que son los que tienen una inscripción en el Ministerio de la Vivienda. O sea, es gente que está incluso hasta muerta, donde hay más de 100,000 habitantes. Escogen 50, escogen 100. ¿Quién está representado ahí? Nadie. Desde Solanda, estilo callejero por donde quiera que vayas. La gente también en el día a día intentando sobrevivir, no se preocupa por organizarse. Si finalmente, ¿para qué nos organizamos si todo termina siendo lo mismo, básicamente? El que organizó o el que está de dirigente termina concentrando el poder, termina jalando para su lado, todo el mundo. Entonces hay un desencanto tal que la gente se dedica es a sobrevivir, a vivir en su metro cuadrado. Como digo, para las autoridades no es prioridad la atención a estos espacios, más esta falta de organización, más los discursos externos, por ejemplo, de los medios de comunicación. No sé si ya me pongo conspiranoica, pero siento que en algún punto es como mantenernos desorientados, mantenernos un poquito así como en modo sobrevivencia todo el tiempo para no poder regresar a ver al otro, ¿sabes? Ni al espacio que habitas. La idea de comunidad que alguna vez sostuvo al barrio también empieza a tensionarse cuando vivir en Solanda deja de verse como un proyecto de vida y comienza a sentirse como un lugar del que tarde o temprano hay que salir. De haber conseguido una infraestructura fuerte, por así decirlo, de haber consolidado un barrio bien servido, a caminar calles, le pasó a mi mamá, le pasó a la mamá de otro amigo y de otra amiga, o sea, no son casos aislados donde la gente se cae al caminar porque son tremendos huecos. Ver esa transición de casas que se levantaron progresivamente con un montón de esfuerzo y que ahora son casas incluso deshabitadas, porque en un espacio donde todo donde es el comercio lo que prima, lo que reina,
es eso lo que importa, digamos. O sea, no importa tanto ya el hacer vecindad, ya no nos juntamos tanto como para lo que decíamos antes, ¿no? Como para completar la infraestructura, como para ver qué es lo que pasa, sino que es cómo le saco valor a esto que ya tengo. Y además a eso se agrega la idea esta, o estos procesos, más bien dicho, de movilidad, que he visto mucho en el barrio. Entonces, ¿cómo logro vender esta casa? A eso siento que responde el deterioro acelerado de un espacio consolidado a un espacio deteriorado. Siento que tiene que ver con todo lo que dije antes, pero también tiene que ver con que, por ejemplo, las casas que fueron pensados como espacios para viviendas de familia y de familias ampliadas, muchas de las casas son así en Solanda, pero también pasa que ha habido un fenómeno de movilidad social, también porque, como digo, como este es que debe responder a un montón de cosas, pero entre estas, a que si me voy un poquito más al norte, pues me blanqueo un poquito más, no soy tan sureño, también a que es un espacio estigmatizado y que para mí no es raro escuchar entre la misma gente del barrio que te dicen todo el tiempo: en algún momento hay que salir de este barrio, o sea, en algún momento hay que irse. Y como lugar de paso, tal vez ya no te involucras tanto en una comunidad. Si sientes que aquí vas a estar unos 3 meses, no, tal vez no te interese tanto pertenecer a una organización de mujeres o de vecinos o de tal. Hay casas abandonadas, hay un montón de propietarios que ahí ya no viven. Hay un montón de gente que está de paso nomás. Las calles que se pensaron como principales jamás lo fueron. Quienes se ubicaron en la José María Alemán, por ejemplo, ni siquiera sospecharon el alcance comercial de lo que hoy se conoce como la calle J, una de las más visitadas en el sur. La calle J quizás resume muchas de las tensiones que atraviesan hoy a Solanda. Pamela se pregunta qué ocurre cuando un espacio empieza a ser pensado únicamente desde su capacidad de generar dinero. Pasa que casi todas, por no decir toda esa calle, es comercial, pero sí ya llega una hora donde ya se cierra todo y todo es vacío. Entonces me da un poco de angustia porque digo, ¿no será que esta calle luego, cuando ya se deprecie tanto, ya no va a haber gente, como pasa en los barrios de la Mariscal, donde se hizo tan comercial, donde fue tan de discotecas, tan de zona rosa que se hizo, que luego cuando ya se depreciaron esos espacios quedó es nada? O sea, que se quedaron arruinados. A veces me da angustia porque a veces veo que esa calle va para allá, porque yo digo, esa calle está literalmente en la miércoles, o sea, está hundidísima, hay unos huecos terribles. Está muy mal esa calle y sí es un espacio donde la gente va a las discotecas, donde va a comer, y entonces sí llega como a una hora, si ya cierran, eso se queda medio vacío. Todavía no, la J es llenísima todo el tiempo por el comercio y todo, pero a mí me parece que cuando ya se va cerrando eso, ya no hay gente que mucho vive ahí, ¿sabes? Yo me acuerdo de una frase de una vecina, verás, y que puede resumir un poco también esto, que tenía un lugar de postres excelente, así el mejor que había ahí en Solanda, y se fue. Ella vivía ahí, pero como es mejor irte un poquito más para el valle o irte un poquito más al norte, ella se fue al valle y tenía su local ahí todavía. Y siempre decía, es que Solanda solo sirve para tener comercio. O sea, es que este barrio solo para eso sirve, o sea, porque vivir aquí, o sea, no, lleno de migrantes, lleno de fumones, un espacio donde no hay organización, donde está sucio, donde... Entonces, claro, ella decía, aquí vivir, no, aquí solo sirve para comercio. Está depreciando porque quizás solo se le está viendo se lo está viviendo desde ese valor de cambio. Ni con los temblores, ni con los fuertes temblores que hubo de Pujilí, en el oriente, el último, el que fue en Manabí, hubo ningún cuarteamiento ni destrozos. Esto comienza a partir del metro. La casa nunca ha tenido problemas, ni de hundimientos, ni de desniveles. Los defectos del metro en el barrio son evidentes, y los afectados tuvieron que solicitar una y otra vez que sus necesidades y preocupaciones sean atendidas. Ni de cuarteaduras, ni absolutamente de nada. La casa, desde que fue construida, ha sido siempre normal. Los defectos del metro en el barrio son evidentes, y los afectados tuvieron que solicitar una y otra vez que sus necesidades y preocupaciones sean atendidas. Para Pamela, el desgaste del barrio también puede leerse en escenas aparentemente pequeñas pero repetidas todos los días. Parques descuidados, suciedad en las calles
y una convivencia marcada por el qué me importismo, la idea del qué me importa. ¿Nosotros qué culpa tenemos?, decía el funcionario. ¿Qué culpa nosotros tenemos? Entonces yo decía, bueno, realmente no es la culpa literalmente del municipio, de la administración que esté a cargo, ¿no? Pero sí pienso que tendría que haber responsabilidades compartidas entre las autoridades, entre los dirigentes y entre los habitantes, porque es un caos. Y también yo asistía, esa fue otra reunión que me causó un poco de molestia porque, claro, salió este tema de la sociedad de los perros y el funcionario decía, ¿qué culpa tenemos de...? Este era otro funcionario, es decir, que ese es el criterio que ahí reina, ¿no? Decía, nosotros qué culpa tenemos de que no tenga esta gente educación o cultura o no sé qué, lo llamaba él. Y entonces yo decía, regreso a lo otro porque digo, responde a esa tensión también, o sea, responde, yo siento que también te diera pena, o sea, vas por un barrio que está tan cuidadito como La González, como otros barrios así, aniñados, tú pasas por ahí y tú dices, chuta, o sea, te sientes bien de estar caminando por un espacio limpio, porque es un espacio que está bien tratado, que está bien cuidado, que está bien atendido. En cambio, estos otros espacios yo siento que existe un importismo por parte de la gente también por eso, porque hay un importismo de las autoridades también, o sea, es un importismo general, o sea, a nadie le importas. Y terminan siendo barrios de mierda. Literalmente, porque se conjuga a eso, a esa suciedad que ves en el día a día, en tu transitar a cada momento, se une el deterioro de la infraestructura. Entonces imagínate el espacio en el que habitas, o sea, un espacio deteriorado, un espacio sucio, porque la basura se desparrama de los botes de esos. Y yo siento que más o menos es el desprecio que le devuelves al espacio, ¿no? Como que no te importe tampoco. Pero incluso en medio de ese desencanto, Solanda sigue siendo un lugar profundamente vivido. Un barrio que muchas personas todavía sienten como suyo, aunque ya no sepan muy bien cómo habitarlo de manera colectiva. Hay una relación afectiva compleja, la de quienes critican al barrio, se cansan de él, pero al mismo tiempo no logran desprenderse del todo. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. El misterio de los hemisferios, solo lo descifraré encima de ti. Estás escuchando Antropociudad, un podcast donde exploramos las historias y formas de habitar en las ciudades de América Latina. Desde las dinámicas urbanas más sorprendentes hasta las maneras en que la gente transforma su entorno, aquí descubrimos que cada ciudad tiene una historia única que contar. Si estás disfrutando este episodio, no olvides suscribirte para acceder a más contenido. ¿Qué significa habitar una ciudad? Aquí, en Antropociudad, seguimos buscando las respuestas. Estamos de vuelta en Antropociudad y hoy transitamos por las calles de Solanda al sur de Quito, Ecuador, de la mano de Pamela Ramón. Ella nos cuenta ahora sobre este barrio en la actualidad, la forma en que sus habitantes lo viven y la sensación de abandono que muchos de ellos sienten a diario. De abandono por el espacio, de abandono también de siempre que hay una organización o pertenecer a una organización o a un grupo, te hace sentir también acompañado y no sé, en el barrio existen grupos, sí existen, no puedo decir que no, pero no siento una organización sólida, entonces eso también hace que uno como habitante no se sienta respaldado. Entonces siento que el habitante del barrio popular o en este caso de Solanda, siento que el habitante se siente abandonado, no se siente respaldado, o al menos es como yo me he sentido. Sí hay organizaciones de grupos de pequeños de mujeres y cosas así. He visto que son mujeres más adultas mayores. Por ejemplo, no he visto una organización de mujeres sólido, por ejemplo, que pueda pensar en las necesidades de las mujeres en el barrio. Grupos de jóvenes no he visto más que se unen o que se agrupan como por sus afinidades, ¿no? Que si hago hip hop, que si... Así no he visto algo como muy trabajado, muy estructurado, muy pensado, entonces siento que hace falta pensar el espacio que habitamos como alguna vez sí se lo pensó. Sí se pensó y se dijo, bueno, o sea, esto así no se puede vivir, algo hay que hacer. E hicieron. Siento que es un tiempo importante para pensar eso y decir, bueno, así tampoco se puede vivir. ¿Qué hacemos? Seguramente a muchos no les interese, pero siento que debe haber gente, y sí hay gente,
no sé cuánta, que todavía le interesa su espacio, que todavía siente cariño por el espacio, porque yo he hablado con esa gente. Hay gente que dice, yo quiero... Solanda para mí es una parte de mi vida. Yo le quiero mucho a mi barrio. Solanda es un lugar muy bonito porque yo crecí aquí, vivo aquí y mi familia es de aquí. En ese sentido, lo que aparece aquí no es una ausencia total de vínculos con el barrio, sino formas distintas, un poco dispersas, a veces informales, pero formas de habitarlo y de darle sentido en la vida cotidiana. Incluso cuando no se traducen en estructuras organizadas o en proyectos colectivos más visibles, esas maneras de estar ahí siguen hablando de una relación activa con el espacio. Una relación atravesada por la afinidad, el trabajo, la experiencia compartida o simplemente la permanencia. Evidentemente yo no quiero romantizar ni decir que solo desde el sentido de pertenencia y el amor que puedas construir alrededor del espacio que habitas, no. Puede ser que sea un uso utilitario, puede que sea netamente de comercial, de transacción, pero bueno, o sea, lo que quiero decir es que lo que hay que trabajar es un nivel de conciencia, pero sí trabajar un poco esas otras formas de habitar, sea por el interés que sea porque quiero más clientes, sea porque en este parque juega mi hija y necesito que también esté limpio, que sea un espacio digno, sea porque aquí también en esta esquina pues yo vendo, o sea, por la razón que sea, siento que hay que repensar esas formas de habitar. Por eso digo, debe haber un trabajo de campo de parte de las autoridades, un estudio, debes conocer el espacio que vas a trabajar. O sea, si quiero trabajar violencia de género en ese espacio, medio, pues tienen un montón de funcionarios que pueden hacer una mínima investigación de ese espacio. Solanda es un barrio altísimamente comercial. ¿Cómo hacemos que la gente viva un poco de manera más responsable el espacio? Se trabaje, se interactúe con la gente este tema, se converse con la gente este tema de nuevas formas de habitar, de dignificar el espacio, de repensar si estamos en un espacio sucio, en un espacio deteriorado, si estamos en un espacio peligroso, en un espacio de lo que sea. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para mejorar eso? O sea, viendo los intereses, las necesidades de los espacios, sí. Pamela siente que muchas veces se piensa el barrio desde fuera, sin entender realmente cómo se vive dentro de él. Y quizá por eso tantas políticas, aunque suenen modernas o bien intencionadas, terminan sin conectar con las necesidades concretas de quienes habitan estos espacios. Todas esas políticas muy progres, muy de avanzada, muy de pensamiento ya, no sé si tienen un efecto real si no nos metemos a ver qué pasa. Entonces, siento que pasa eso, siento que los barrios populares y sus habitantes tenemos una baja autoestima, ¿sabes? Siento que sí hay una especie de baja autoestima, porque siento que pasa el tiempo, o será que me pasa a mí porque yo soy... Abiertamente me declaro una resentida social, pero siento que pasa porque se siente, o sea, se siente el trato de ciudadano de segunda. Yo invitaría a las autoridades o a quienes no viven en espacios así más populares, un poquito caminar esos barrios y ver alrededor y ver... ¿Y qué piensen, no? ¿Cómo me sentiría si yo vivo aquí todo? O sea, yo vivo aquí, que es un espacio que está evidentemente descuidado, sin quitar la responsabilidad de los habitantes. Pero si estoy en un barrio donde las únicas noticias que escucho son que matan ahí, que ahí venden droga, que no es un espacio limpio, o sea, como todo ese discurso que después lo que hace es reforzar el estigma también sobre esos espacios. O sea, si además de que estoy oyendo un discurso mediático de que es un barrio de mierda, de que es un barrio difícil de habitar, y luego voy y en efecto veo que es un barrio que para empezar está lleno de mierda de perro, porque esa es una de las problemáticas de los barrios populares, cómo se interioriza o cómo luego se adopta y después también hasta se performa ese desprecio que de alguna manera se vierte sobre ese espacio, ¿no? Y luego cómo sus habitantes lo incorporan, lo performan y luego lo devuelven al espacio, porque es como que tú dices, bueno, es un espacio tan de mierda que a mí qué me importa, o sea... Entonces siento que así es el habitante de promedio de un barrio y es triste porque nada, son barrios que nacieron de lucha también. Entonces, no sé qué tanto queda de esa memoria y por eso me parece importante estos pequeños gestos que parecerían nada. El documental, por ejemplo,
que es el levantamiento de la memoria, un poco de la memoria del barrio, como resaltando que bueno, sí, en efecto está un poco todo mal, pero también hay gente que la lucha, que sueña, que tiene cosas que decir, que hacer, y siento que eso sí un poco ayuda en el autoestima, de que te regresen a ver, que hay un respeto por la persona que ahí habita. Comienzo, compongo, escribo 1000 versos, me inspiro en el universo, en lo bonito de la vida. A lo largo de este episodio hemos escuchado algo más profundo que un problema de infraestructura o de administración urbana. Es la experiencia de habitar un espacio que durante años ha sido mirado desde el prejuicio, el abandono y la distancia. Y eso termina dejando marcas, en las calles o en las casas, y también en la forma en que las personas se perciben a sí mismas, se relacionan con los demás y proyectan su futuro. Esto que escuchamos resuena con una idea que Pierre Bourdieu trabajó bajo el término de efectos del lugar, desarrollada en su texto La miseria del mundo. Bourdieu planteaba que los territorios no son simples escenarios donde ocurren las cosas, también producen jerarquías, límites simbólicos y formas de clasificación social, espacios que otorgan prestigio, seguridad y reconocimiento, y otros con estigmas que terminan pesando sobre quienes viven ahí. Con el tiempo, esas miradas externas pueden incorporarse en la experiencia cotidiana de las personas, en su autoestima, sus expectativas, la forma de relacionarse con el espacio y hasta en lo que se cree posible o imposible para la propia vida dentro de la ciudad. Quizá por eso Solanda trasciende la idea del espacio físico. Se nos presenta también como una experiencia emocional y social marcada por tensiones permanentes, el arraigo, el deseo de irse, la memoria barrial y ese desencanto colectivo, el afecto por el espacio, el desgaste cotidiano de habitarlo. Solanda nos obliga a preguntarnos qué ocurre cuando una ciudad deja de cuidar ciertos espacios y, sobre todo, qué efectos tiene eso sobre las personas que los habitan. Antropociudad es un podcast del Laboratorio de Investigación Oral de Flaxo Ecuador y producido en Flaxo Radio. La dirección es de Alfredo Santillán, el guión, la producción y locuciones de Junior Hernández y la postproducción corre a cargo de Javier Macas. Las canciones empleadas para este episodio son Solanda de Madnet, Eléctrico Sur de Estación DEP y Come Callado de Yeca Libre. Como material de archivo se empleó el documental Solanda, la ciudad sur, escrito y dirigido por nuestra invitada. Nos vemos en un próximo episodio para seguir explorando las historias que hacen de nuestras ciudades lugares extraordinarios. Hasta entonces. También me gusta el drama. Pido perdón a aquellas personas que por mí se vieron afectadas. A veces soy poco terca y un poco malcriada.